Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo especial de entrevistas del Litoral, en el que nos proponemos conocer a los principales precandidatos a concejal de la ciudad de Santa Fe y a diputados nacionales que van a participar y a competir en las próximas elecciones primarias del 13 de agosto. Hoy nos visita Albor Cantar. Él, es ex rector de la UNL, actualmente secretario de Políticas Universitarias de Nación y, precandidato a diputado nacional por Cambiemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Albor? Muy bien, ¿Cómo un está? gusto. Muy bien. Bueno, me alegro. Gracias por acompañarnos. En el panel nos acompañan hoy periodistas de esta casa, Guillermo Dosso. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Luis Rodrigo e Ignacio Intermeister, que está acá al lado mío. Bueno, Albor, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Este panel de lujo. Un panel de lujo, sí. Atemorizan un poco. No. Bueno, esperemos que no sea así. No, por supuesto que no. Como primera pregunta, su candidatura fue una sorpresa. Se hablaba de Mario Barletta, de Jorge Boazo, hasta de Luciano Laspina. ¿Por qué cree que finalmente Cambiemos optó por usted para encabezar la lista? Bueno, creo que se reunieron, diría yo, para sintetizarlo, un par de condiciones. Ser un hombre del radicalismo, con una militancia universitaria de muchos años, en los diferentes niveles, ¿no? Como estudiante, como graduado, y después en los cargos más altos de gestión. Y el hecho de ser funcionario del gobierno nacional desde el primer día que asumió el presidente Macri en el Ministerio de Educación, específicamente en la Secretaría de Políticas Universitarias, son casi 20 meses de trabajo conjunto que nos permitió conocernos. Yo siempre comento, porque muchos no conocen, que la forma de trabajo del presidente exige que los distintos ministros con sus secretarios tengamos mensualmente reuniones periódicas para seguir el avance de la gestión, los proyectos que anteriormente le presentábamos, cómo se está avanzando. Hay un tablero de control por el cual se está controlando y siguiendo el paso de la gestión. Eso me ha permitido tener un contacto en la gestión con el presidente de la Nación, que indudablemente ha sido valorado, y creo que se han conjugado un poco estas dos cuestiones para que aparezca sorpresivamente mi nombre como un nombre que reunía consensos entre las principales fuerzas de Cambiemos. ¿Lo ha sorprendido a usted? No, sí, estoy dentro de los sorprendidos, al menos no ya, pero sí en un primer momento, porque claro, no estaba en mis planes, no se había evaluado esta posibilidad. Pero también por estas cuestiones y por el compromiso que uno tiene con en particular con este gobierno y con la política en general, debo confesar también que mi respuesta fue muy rápida, en el sentido de asumir la responsabilidad de encabezar la lista de diputados nacionales. Si analizamos la lista, el PRO, con 2 diputados actuales que renuevan mandato, como Luciano Laspina y Gisela Scaglia, en segundo y cuarto lugar hacen su aporte. La coalición cívica, el espacio de Carrió, a través de Lucila Lehmann, en el tercer lugar. El radicalismo, además de mi figura, la de Gonzalo del Cerro, dirigente radical de Rosario, que fue concejal, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, aunque en realidad más lo conocen por su pasado Puma que por su actividad académica. Cicera también, la diputada provincial del espacio del Partido de Fe, de Venegas. Así que hay un esfuerzo de todos quienes integramos Cambiemos de alcanzar esos consensos. Obviamente, luego siempre hay quienes hubiesen preferido otros nombres, y eso es absolutamente lógico que así ocurra, siempre ocurre. Creo que más allá de esta elección, desde el primer momento en el Frente Progresista Cívico y Social hubo una mirada diferente de la cuestión nacional, ¿no? Muy marcada diferente. El radicalismo
dentro de los mecanismos orgánicos de que su convención en Gualeguaychú tomó una decisión política que fue muy debatida, y que es participar dentro de Cambiemos, y fue a un proceso interno en el que salió derrotado de ese proceso interno y lógicamente luego acompañó la decisión de las mayorías. Y el socialismo tuvo una actitud al menos distante con respecto a la coyuntura del país en el 2015, orgánicamente tomó la decisión de abstenerse en el balotaje o votar en blanco. Entonces ahí empezaron a verse miradas muy diferentes en lo nacional, que bueno, hoy también lo vemos reflejado en los discursivos. Tenemos obviamente una mirada muy diferente con respecto a qué hay que hacer desde Nación, qué política llevar adelante, una mirada diferente con respecto al gobierno de Mauricio Macri. Y en lo nacional esto indudablemente primó sobre acuerdos locales que había tanto en la provincia de Santa Fe como en muchas de nuestras ciudades. Habló de generosidad en el caso del PRO, en el marco de Cambiemos, para la lista de diputados nacionales. ¿No faltó eso mismo por parte del socialismo para que el Frente Progresista pudiera refrescar de alguna manera el frente en el ámbito provincial, incluso porque son tres gobernadores socialistas, y el radicalismo siempre en un segundo plano? Y en un segundo plano, pero también, como ocurrió con Cambiemos a nivel nacional, crucial en el resultado electoral. Doy un ejemplo de lo que quiero significar. La ciudad de Santa Fe, entre la primera vuelta en la elección que termina con Miguel Lichi gobernador y la elección final, pasado el proceso interno, Lichi pasó de tener 20.000 a 60.000 votos. Indudablemente el socio fuerte en la ciudad, que es el radicalismo del Frente Progresista, contribuyó muchísimo a ese triunfo electoral que, si mal no recuerdo, se terminó definiendo por una diferencia de no más de 2.000 votos o algo similar, ¿no? Sí, bueno. Entonces, creo que algo de eso yo creo que se podría haber evitado esta situación si uno continúa haciendo el esfuerzo de distinguir las diferentes gestiones, porque en la ciudad de Santa Fe un acuerdo capital, que es más allá de obras, es un acuerdo de una política de gobierno de la ciudad. A nivel provincial también existen estos acuerdos, este mismo tipo de acuerdos en otras ciudades importantes de la provincia de Santa Fe, pero siempre tuve la visión de que cuando se toma la decisión política de juntar las elecciones nacionales con las locales, estas dificultades que después vimos iban a terminar apareciendo, iba a estar primando la diferente visión nacional por los acuerdos locales. También el radicalismo ha sufrido un costo a partir de esto a nivel de la provincia. Hay radicales, por supuesto en su lista, en Cambiemos, pero hay también radicales en listas del Frente Progresista, en dos listas distintas. Y está el caso de Boazo, que no va a poder participar de la interna con usted. Se advierte una situación de división en el radicalismo, es un hecho circunstancial electoral que va a pasar. ¿Qué análisis hace usted de esto? Yo creo dos cosas. Una, que el radicalismo, en general mi visión, es que una es la cuestión de los dirigentes, que por diferentes circunstancias están en uno u en otro lugar. Y otra cosa me parece muy diferente es lo que tiene en su cabeza el radical medio, digamos, el votante radical que ha acompañado al radicalismo en tantas elecciones, y que yo no tengo dudas que es gente que trabajó para que haya un cambio en el país y quiere que ese cambio se consolide. Luego, el devenir de la política argentina y particularmente la santafesina, veremos en el futuro cómo se van acomodando las dirigencias luego del proceso electoral y ya de cara al 2019, pero hoy no me animaría a hacer futurología en ese aspecto. ¿La grieta influye en las elecciones en Santa Fe?
¿O es un problema que más vemos los santafesinos como una cuestión ajena, que se presenta muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires, mediáticamente en la capital federal, pero Santa Fe tiene una situación política diferente, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es una situación política diferente. No hay al menos 4 fuerzas políticas o 5 con el Frente Izquierda que tienen pretensiones de conseguir escaños en el Congreso de la Nación. Me parece que indudablemente la cuestión mediática y la situación particular de provincia de Buenos Aires, donde especialmente en las elecciones de senadores, la expresidenta, Sergio Massa, Estemo Alburri, Randazzo, digamos, es indudable, no se lo tengo que explicar a ustedes, que va a llamar la atención mediática y que va a ejercer alguna influencia sobre el resto de las provincias, por más que las coyunturas sean diferentes. Bueno, les propongo hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos conociendo a Albor Cantar. Continuamos con Albor Cantar, conociendo al candidato y bueno, un poco, Albor, preguntarle, usted es un hombre de gestión que viene de la universidad y bueno, ha ocupado cargos de gestión hasta ahora, incluso el que tiene actualmente en el gobierno nacional. ¿Cómo se ve haciendo un aporte en un ámbito legislativo como la Cámara de Diputados? Y bueno, ¿cuáles serían esos principales proyectos que a usted le interesaría impulsar desde el Congreso? Bueno, sí, indudablemente. Mi actividad siempre ha estado más en lo ejecutivo, ¿no? En la gestión tanto en la universidad como este último año y medio, un poquito más, en el Ministerio de Educación. Obviamente uno de los temas que más va a impulsar mi atención es una de las cuestiones en las que hemos estado trabajando desde el Ministerio de Educación, que es un proyecto de ley que va a estar ingresando al Congreso en los próximos días, que es lo que se conoce como el Plan Maestro, que es un plan de educación en todos los niveles a largo plazo. Es un plan decenal con diferentes objetivos y metas, son algo más de 100 metas y objetivos a cumplir en diferentes etapas y que nos permitan ir con ciertos indicadores, ir midiendo los alcances de esos proyectos. Este Plan Maestro se ha trabajado primero en conjunto con todos los ministerios de las jurisdicciones provinciales, con ministros y ministras en el seno del Consejo Federal de Educación. Han tenido participación los rectores, tanto de universidades públicas como universidades privadas. Se han escuchado las voces de las entidades gremiales, tanto de docentes como de los estudiantes, a través de la Federación Universitaria Argentina. Se abrió todo un periodo a través de una plataforma de internet para que diferentes ciudadanos hagan sus aportes y todo eso para llegar, en definitiva, a un proyecto de ley que se va a dar el debate en el Congreso de la Nación y sin duda alguna va a ser uno de los temas que personalmente más me va a atraer participar en esta discusión, porque más allá de provenir del sistema educativo y haber estado siempre vinculado a temas de educación, soy un convencido de que el país sale adelante en la medida que la Argentina vuelva a ser ese país que era el ejemplo y la sana envidia de toda Latinoamérica por los niveles educativos, ¿no? Entonces, el presidente en Hamburgo sí, hace algunos días puso a la educación como tope en el rango de las prioridades de las políticas de Estado. Pero tenemos una amplia población sin ocupación y sin capacidad para ocuparse. Las terminales automotrices están poniendo robots, tienen zonas de máxima seguridad hoy en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires, están tecnificando sus procesos de producción, están dejando gente afuera. Y por otra parte, hay empresas que tienen alta demanda tecnológica, que no tienen gente capacitada para cubrir esa demanda de trabajo. Es decir, entre aquello a lo que el mundo laboral está virando y nuestra realidad, hay una intermediación educativa que va a llevar mucho tiempo y que nos va a poder dar
respuestas a la urgencia de la Argentina. Sí, seguro. Nosotros, a ver, en el aspecto educativo, en todos los niveles, tenemos que entender que estamos ante una sociedad y un mundo absolutamente diferente. Los padres de ustedes, los míos, el de ella tal vez no, cuando empezaban su vida laboral alrededor de los 20 años, su mirada era cómo iban a ascender dentro de la empresa, la fábrica o del empleo público, lo que fuere, y su visión final era cuando se iban a jubilar en ese mismo lugar de trabajo. Hoy las estadísticas o los estudios demuestran que los jóvenes que se están incorporando hoy al mercado laboral al menos van a cambiar entre 6, 7 u 8 veces de lugar de trabajo. Ya lo vemos con nuestros jóvenes que están ingresando a un lugar de trabajo y están pensando cómo van a cambiar a otro, y eso exige una formación totalmente diferente. Los chicos que hoy están empezando la primaria, cuando se incorporen dentro de 15, 16, 17 años al mercado laboral, van a estar en puestos de trabajo que hoy no existen. Entonces, la educación tiene que estar, es la llave para estar presente en la formación de nuestros jóvenes, porque si no, nos va a pasar la historia por arriba y vamos a estar formando con metodologías y con contenidos de otro siglo y no de lo que está demandando la realidad hoy. Tenemos hace más de 10 años una ley que nos establece el secundario como obligatorio, y sin embargo la mitad de los chicos que empiezan el secundario no lo termina en tiempo y forma. La mitad, digamos, eso es alarmante. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo para procurar cambiar esto? Que obviamente no es de un día para el otro, ni siquiera en un solo gobierno. En primer lugar, tratar de que, una de las cuestiones que vos decías, de que cambiar la escuela de manera tal que la escuela sea atractiva. Uno hace encuestas con los chicos y la mayoría de ellos se aburren en la escuela. Seguimos con ciertos formatos sin lograr que nosotros, los docentes, cambiemos la cabeza para entender que es otro chico el que está en el aula y que tenemos que buscar otros mecanismos que lo atraigan para tenerlo interesado dentro del aula. Se ha empezado a trabajar en un programa especial en el conurbano bonaerense, en Córdoba, y se pretendía trabajar en Rosario. No hubo suerte, acompañamiento en Rosario. Vamos a ver si lo podemos llevar adelante aquí en Santa Fe, que es el programa Asistiré, que es un programa donde desde el Ministerio de Educación, pero con trabajo, con seguridad social, con el Cedronar, viendo cómo hacemos con estos chicos que no están en la escuela, pero a lo mejor están en una murga, están en un club, cómo rescatarlos, cómo ver que darle determinada contención, juntarle la actividad deportiva con la actividad de la murga, con alguna actividad cultural. Y la formación no necesariamente, ojalá pudiéramos lograr que todos estén terminando el secundario como lo marca la ley, pero también hay otros aspectos que pueden ser otro tipo de salidas, en formación de oficios y en diferentes tareas que hay que apuntar centralmente a ese sector juvenil, porque si no, como vos decís, terminan en la calle, y terminar en la calle lo pone cerca de la droga, lo pone cerca de la delincuencia, porque lo que se le plantea con facilidad no son los logros del esfuerzo, del estudio, el sacrificio bien entendido, no como algo doloroso, sino como algo que vale la pena hacer para tener otras expectativas. Cantar, ¿y qué pasa en el nivel superior, donde se observa, usted lo debe saber bien, una lentificación en los trayectos educativos? Creo que usted mencionó, en algunas entrevistas, que a veces demoran entre 8 y 9 años, es el promedio para obtener el título, que hay un alto nivel de abandono en el primer tramo del estudio. ¿Qué se puede hacer en ese...? Tenemos los mismos problemas que tiene la educación en todos los niveles, es decir, nosotros estamos formando jóvenes del siglo XXI
con docentes del siglo XX y con contenido del siglo XIX, dicho exageradamente. Sí, ¿Y los sueldos de qué siglo son, Albor? Porque están todavía por resolverse estos problemas, ¿no? Sí. Y los sueldos de los docentes en general son sueldos que están muy retraídos y que es necesario ir mejorándolos año a año para alcanzar el nivel que el esfuerzo docente merece. Pero particularmente en ese aspecto también nosotros tenemos que cambiar la óptica de la formación universitaria. Tenemos que pensar lo que decíamos anteriormente, ¿no? De que ese profesional tiene que ser un profesional que más que tenga una enciclopedia adentro de su cabeza llena de contenidos, que probablemente cuando los tenga que aplicar ya no le van a servir porque esos contenidos cambiaron, sino que sea alguien que esté preparado para el cambio, que esté preparado para las diferentes circunstancias que aparecen cotidianamente y hoy en ese aspecto todavía tenemos una gran deuda. Bueno, gracias. Continuamos en un ratito, hacemos una pequeña pausa y enseguida nos reencontramos con Albor Cantar. Continuamos conociendo al candidato con Albor Cantar y con estos periodistas de la redacción del Litoral que están acompañándonos hoy. Nacho, tenías una pregunta para hacerle. Sí, yo quería sacarlo un poco de esa zona de confort temático que es el tema educativo. Son temas de primer orden, sin ninguna duda, pero hay otras cuestiones en las que se pone en juego la figura de un diputado nacional. Entre ellas, por ejemplo, el tema de la plata. Hablamos de poder, hablamos de plata. Macri tuvo gestos muy importantes con la capital federal en decisiones a sola firma, digo yo, con decretos de necesidad y urgencia que otorgaron miles de millones de pesos a una ciudad que es, sin ninguna duda, la más aventajada de la Argentina y que es además su propia ciudad, digamos, él venía de esa jefatura de gobierno porteño. Pero por otro lado tenemos a Santa Fe, con la que el gobierno nacional todavía no termina ni siquiera de inicialar la oferta por una deuda que ciertamente no contrajo Macri, pero que tiene la nación con la provincia, que es la deuda por el 15% de coparticipación ilegalmente descontado durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y con fallo de la Corte. Sí, por eso digo ilegalmente descontado. Sí, ahí lo primero que es importante que clarifiquemos, porque a lo mejor quienes nos están viendo no lo conocen de pleno esto, es que 2 días antes de asumir el gobierno de Mauricio Macri salió el fallo de la Corte, que la provincia de Santa Fe, entre otras provincias, tuvo que recurrir a la Corte Suprema de Justicia porque sus reclamos eran absolutamente desoídos en el gobierno anterior y que a partir del fallo de la Corte el 15% de coparticipación de ahí en adelante empezó a pagarse. O sea, la provincia de Santa Fe empezó a cobrar la coparticipación como corresponde a partir del actual gobierno y lo que está en discusión, viendo de qué manera se puede llegar a un acuerdo, es, como bien decías, la deuda pasada, los 12 años de los 3 gobiernos anteriores que generaron una deuda del Estado Nacional hacia las provincias, en particular la provincia de Santa Fe, que confío que fruto del diálogo y del buen diálogo que existe con el gobernador de la provincia, se va a estar más temprano que tarde llegando a esos acuerdos que le permitan a Santa Fe no solo continuar con el cobro de la coparticipación como corresponde a partir de diciembre del 2015, sino empezar a recibir la deuda generada en los 12 años anteriores. Hay que mirar obligatoriamente el vaso medio lleno, pero en realidad hay muchas quejas por la otra mitad, la que falta. ¿De qué manera hay equilibrios? Porque como decía Nacho, por ahí hay provincias, habla Nacho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero provincia de Córdoba, otras provincias donde han sido muy favorecidos y usted va a tener la responsabilidad de pelear por Santa Fe, donde hay algunos anuncios, pero concreciones, yo no sé si hay tantas. Bueno, yo creo que hay un cambio de política del gobierno nacional hacia Santa Fe muy claro desde la asunción del presidente Macri. Estamos viendo en la provincia de Santa Fe
obra pública del gobierno nacional como no se había visto en años. Hay un... Porque no teníamos nada, hay que aclararlo también eso. Obvio, sí, seguro. Hay un diálogo que no existía. A Santa Fe, a los gobernadores santafesinos no se le atendía el teléfono. Entonces estas son posibilidades concretas de que Santa Fe le vaya bien. Lo dijo el propio gobernador Lipschitz en el acto del monumento, en el Monumento de la Bandera, en el acto del 20 de junio. Si a la nación le va bien, le va a ir bien a la provincia, y si a la provincia de Santa Fe le va bien, le va a ir bien a la nación, porque la provincia de Santa Fe es el centro productivo de la Argentina. Entonces, no tenemos que ver esto, desde mi punto de vista, no lo tenemos que ver permanentemente como una confrontación entre nación y provincia, sino como la necesidad del trabajo en conjunto. Y hay aspectos en los que los resultados, fruto de este trabajo en conjunto, empiezan a aparecer. Digo esto porque también lo ha reconocido públicamente y lo ha señalado el gobernador Lipschitz en materia de seguridad. Gendarmería, cuando venía a Santa Fe, nos cobraban. Esto lo tenemos que saber. Nos cobraban cuando venía Gendarmería, mientras que cuando Gendarmería estaba en provincia de Buenos Aires o en alguna otra provincia afín al gobierno anterior, esto no ocurría. Esto dejó de ocurrir con el gobierno. Las fuerzas federales están trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad de la provincia y paulatinamente, de a poquito, empiezan a verse los resultados de trabajo. Creo que así como en esto hay que trabajar en todos los aspectos y en lo que podamos vamos a tratar de ser ese puente de conexión entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, porque es la forma de que a los santafesinos nos vaya mejor. Yo le puedo pedir un favor, porque hay una expectativa muy grande por el puente Santa Fe-Paraná, pero tal vez yo como usuario y muchos de los televidentes del puente Santo Tomé, que recuerda que el presidente, por entonces Néstor Kirchner, había anunciado en el 2007 una inversión multimillonaria en la provincia de Santa Fe. Todos los santafesinos, más los santotomecinos que los santafesinos, recuerdan el afiche de Néstor con el candidato a intendente. Y todavía estamos esperando el puente, ha pasado mucho tiempo, mucha agua bajo el puente, y la verdad que es una obra importante. Creo que indudablemente es una obra central para la región y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que empiece a concretarse finalmente. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una nueva pausa y continuamos con Albor Cantar? Vamos a intentar conocerlo un poquito más en profundidad en sus cuestiones personales, más allá de la gestión en el ámbito educativo y bueno, y sus proyectos como diputado nacional. Nos reencontramos en un ratito. Ya estamos en el último bloque del programa, un bloque que nos va a dar tiempo para dialogar de varios aspectos. Y antes de pasar al plano personal, para conocer un poquito más íntimamente a Albor Cantar, lo que nos permita la televisión y lo que él nos quiera contestar. Nacho, vos querías hacerle una pregunta puntual. Es algo que seguramente también lo implica en lo íntimo, porque lo moviliza también. Es su cuna de la gestión pública, su razón académica, que es el hecho de que en los 90, durante el menemato, el gobierno nacional se nutría de consultoras que nos salían carísimas y no servían para mucho, mientras se relegaba el rol de la universidad. En el caso de la ciudad de Santa Fe, la gestión política del radicalismo ha tenido un fuerte impulso técnico y profesional desde la universidad y desde los estudios que en ella se fueron realizando para aportar a un mayor desarrollo. Es decir, la universidad pública sustentando de alguna manera, dándole sustancia, dándole una impronta de desarrollo a la gestión política. Pero ahora Albor Cantar se propone como parte de un gobierno que está calificado como un gobierno de CEOs de empresas privadas. Es como si se volviera de alguna manera, o hay algún temor por allí latente, a aquello de los 90. ¿Cómo se concilia este ser de universidad pública con esta gestión así calificada como de empresa privada? Bueno, yo no tengo la visión de que sea un gobierno de una empresa privada. Digamos, particularmente la universidad pública sigue
participando fuertemente de diferentes convenios con organismos del Estado y de organismos del Estado nacionales, los diferentes ministerios. Pero para hacer, no volvieron. No han vuelto en ninguno de los aspectos que venían trabajando, se continuaron trabajando. Pero quiero ser mucho más preciso. Yo comparto 100% el decreto del entonces presidente Néstor Kirchner, que estableció que a las universidades públicas como consultoras de privilegio en aspectos de desarrollo y aspectos de producción y aspectos en los que la universidad tiene mucho para aportar. Los ejemplos en nuestra provincia con las universidades de Rosario, los diferentes aspectos en las regionales de la Universidad Tecnológica y los de la Universidad Nacional del Litoral han sido una muy buena muestra de esto. Y no hay país en el mundo, además, que pueda desaprovechar lo que es la expertise del sistema universitario en el desarrollo y en los aspectos socioproductivos, tanto en temas de alto nivel científico, como también en aspectos de pequeña producción. ¿A qué me refiero? Ejemplifico. Con el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, cuando era ministro el actual vicegobernador, se hizo un acuerdo a través de fondos nacionales para trabajar con los productores de zanahoria en la zona del departamento Garay. El departamento Garay es el departamento más pobre en cuanto a lo que es la generación de Producto Bruto de la provincia de Santa Fe, y una de las principales producciones que hay en el departamento de Garay es justamente el cultivo de zanahoria. Pero el 40% de la zanahoria se desecha. Con el aporte de la universidad, con aporte de fondos del gobierno nacional, empezamos a trabajar con esos productores para aprovechar el desecho, para que que además produce el deterioro en la tierra. Esto es solo un ejemplo, pero hay multiplicidad de ejemplos en los que las universidades no solo pueden, sino que deben, porque están sostenidas por cada uno de los ciudadanos a través del pago de los impuestos, tiene la obligación de contribuir al desarrollo del país, y los estados tienen que aprovecharse de estas capacidades para este tipo de cosas, no utilizadas para otro tipo de cuestiones en que las universidades no tienen absolutamente nada que ver, como el ejemplo que acaba de dar el amigo. Claro, además uno no imagina una universidad de primer nivel norteamericana bancando una producción televisiva para que una actriz haga una tira, y sin embargo ocurrió. Por ahí lo que usted dice, adscribo a lo que dijo el presidente Kirchner, después fue utilizado o fue mal. Se desvirtuó. En algunos casos, que son absolutamente los menos, pero se desvirtuó. Indudablemente se desvirtuó. Y bueno, ojalá que esto ha dado como consecuencia también otro debate que tiene que ver con, a partir de la denuncia del fiscal Stornelli contra el ex hombre fuerte de la administración de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Julio De Vido, la posibilidad de un desafuero y el debate por los fueros. Un debate que, bueno, los constitucionalistas lo ponen en su lugar respecto de si se puede renunciar o no, pero que sí habla de una Argentina, me parece que un poco vieja. ¿Cómo lo ve? ¿Está cómodo? Yo creo que es otro de los temas que se ha desvirtuado. La esencia de los fueros era justamente para que el legislador pudiera ser el denunciante, el que pudiera llevar adelante las denuncias cuando veía actos de corrupción en el Ejecutivo, y que no tuviera el temor de la espada de Damocles sobre su cabeza de que no podía llevar adelante su tarea realmente porque iba a ser perseguido políticamente. Lamentablemente esto es una cosa que no tiene nada que ver con la utilización de los fueros para encubrir actividades delictivas de los propios legisladores. Creo que esto es lo que marca claramente la distinción entre una cosa y otra. Además, se constituye en otro momento más de diferenciación entre sociedad y clase política. Los demás no tenemos fueros. Usted hasta ahora todavía no los tiene. ¿Hay un principio de problemas en ese sentido en la Argentina? ¿Vamos otra vez a un escenario en el que la clase política es cuestionada? ¿Estamos ante otra vez la aparición de la decepción
Yo creo que no como una aparición de la decepción, creo que lo del desprestigio de la clase política no es de ahora, viene de hace unos cuantos años, lamentablemente, y que la mejor forma de que la clase política, por llamarlo de alguna manera, recupere el prestigio es dando el ejemplo. Y el ejemplo se da cuando los temas que son denunciados se investigan cuando uno está ejerciendo el poder, no después de haberlo, 20 años después de haberlo terminado y encontrarnos con el fallo de Menem por el tema armas, más de 20 años después de que la denuncia se hiciera. Entonces, y en eso la actitud del Ejecutivo es central, y yo veo en el presidente Macri una fuerte vocación de cambiar esta cultura, de que quienes tengamos responsabilidad en el gobierno, sea cual fuere, ante la primera denuncia de cualquier hecho, tenga veracidad, no la tenga mayor o menor veracidad, presentarse a la justicia y llevar todos los papeles para que si uno no ha tenido ningún acto de corrupción, quede absolutamente esto aclarado, y si lo ha tenido, pague como tiene que pagar cualquier hijo vecino. En su mundo personal, familiar, ¿alguien le reprochó saltar al fango político en el cual la gente se expone, como bien lo decía Lucho recién, a esto del desprestigio? ¿Tiene satisfacción personal usted por pasar del ámbito académico a la arena política? ¿Cómo lo va sintiendo a esto? Mi mamá siempre me dice, nene, ¿por qué no te quedaste en la universidad? Tranquilo. ¿Cuántos años tiene? Mira, es del 39, así que 78 años. 78 años. Pero no, lo tomo la verdad, con mucho entusiasmo. Convencido de que humildemente puedo dar mi aporte de otro lugar, como lo he tratado de hacer en cada uno de los lugares, la responsabilidad que he asumido en mi vida, particularmente en el sistema universitario, pero bueno, en cada uno de los aspectos que uno ha trabajado durante tantos años. Y realmente lo tomo con alegría, con mucho entusiasmo. Es un gran desafío y confío en estar a la altura de las circunstancias. Es como volver al principio, como volver a la militancia universitaria, estudiantil. Y de alguna manera, años, ¿no? de alguna manera sí. Usted tiene 2 hijos, ¿cómo les impacta a ellos esto? ¿Qué piensan de estos cambios? ¿Ha impactado en su vida familiar esta decisión? No, son 2 chicos grandes, uno ya es abogado, el menor está a punto, le quedan 3 materias. Pese a que hice los esfuerzos para que estudien otra cosa, siguieron la línea del padre. Y la verdad que lo han tomado muy bien. Obviamente que saben que van a escuchar cosas de mí que no habían escuchado nunca, porque es parte del juego político, malentendido juego, pero es la realidad. Pero también muy confiado de quién es uno, qué es lo que ha hecho toda su vida, y que esto lo hacemos con mucha responsabilidad y, reitero, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. ¿Ya les ha pasado esto de escuchar cuestiones que no? En redes sociales algunas cuestiones siempre aparecen, pero no, nada que realmente valga la pena darle importancia. ¿Alguna vez Sabato definía a la democracia como la forma de organización del poder que menos lugar le dejaba a la corrupción? Pero de todas maneras, el poder de alguna manera tiene en su propia definición el concepto de corrupción. ¿El poder y este lado oscuro lo ha tentado a usted? No, para nada. Yo creo que justamente la Argentina está ante la disyuntiva de la utilización del poder para terminar con la corrupción. Pensemos la cantidad de escuelas, de jardines, de infantes que podríamos estar haciendo con la corrupción de Río Turbio, nada más, de un solo hecho de corrupción. Pensemos en Odebrecht, los millones y millones de pesos, pensemos en las coimas de la obra pública. Nosotros hemos visto, pero en cuestiones menores, en las licitaciones para la compra de computadoras
en el Ministerio de Educación de la Nación se han bajado un 40% los costos. Eso evidentemente son actos de corrupción. Entonces, en la medida que la Argentina, y desde el poder con el ejemplo, se rompa con la matriz de corrupción, vamos a estar todos mucho más tranquilos, vamos a volver a tener esa relación entre la dirigencia política y el común de la gente, que no es la que señalaban ustedes recién, que no es la actual. Todos sabemos, lo sé yo, que quienes estamos en esta actividad política, permanentemente tenemos que estar dando muestras de nuestra honorabilidad, y está bien que así sea, y está bien que nos juzguen, pero como decía hace unos minutos atrás, que nos juzguen en el momento oportuno, no 20 años después de salir del poder. ¿No es una dificultad más el que algunos funcionarios sean ex altos gerentes de empresas importantes, de multinacionales en algunos casos? Pasan la energía, ocurre en otras áreas de gobierno. Lo que ha ocurrido con el correo, por supuesto, el apellido Macri de los dos lados del mostrador. Bueno, para eso están las normas que se impulsaron este año en el Congreso para delimitar este tipo de cuestiones que tengan que ver con algún vínculo personal en la función pública, y cuando se marque algún yerro en esto hay que ser implacable con la aplicación de la justicia. Albor, muchas gracias por acompañarnos, nos despedimos y nos reencontramos pronto en otro programa de Conociendo al Candidato. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, especialmente por los colores decorados. De los sillones. De los sillones. Hasta luego, nos reencontramos pronto.